Sasuke Uchiha es sin duda uno de los personajes más complejos y fascinantes en el mundo del anime. Desde el inicio de Naruto, su historia está marcada por el dolor, la pérdida y un deseo insaciable de venganza. A primera vista parece un chico frío y distante, pero a medida que profundizamos en su vida, entendemos que su viaje es mucho más que una simple búsqueda de poder o venganza. Es un camino oscuro hacia la redención, una lucha constante entre la luz y la oscuridad que habitan dentro de su propia alma. La tragedia que define la vida de Sasuke es la destrucción de su clan a manos de su propio hermano Itachi. Esa noche Sasuke pierde no solo a su familia, sino también la razón de su existir, dejando en su corazón la sed de venganza que lo consume. El dolor de ser el único sobreviviente lo empuja a buscar la forma más rápida de adquirir poder y eso lo lleva por el camino peligroso. La soledad y la obsesión por venganza lo convertirían en un personaje lleno de conflictos internos. Todo lo que hace, desde su juventud hasta su etapa adulta, está impulsado por esa necesidad de enfrentarse a Itachi y de alguna manera al sistema que destruyó a su propia familia. A lo largo de Naruto, Sasuke se aleja de sus amigos y de la aldea, adoptando un camino solitario que lo llevaría a unirse con personajes oscuros como Orochimaru, todo en busca de más poder para vengarse. Este es un punto crítico en su viaje, ya que empieza a perder lo que una vez lo hacía humano, su capacidad para conectar con los demás en su entorno social. La venganza se convierte en su único propósito y se aleja de los lazos que podía haber tenido con Naruto, Sakura y el resto de sus compañeros. Este giro en su carácter lo convierte en un personaje trágico, en un héroe caído, que cree solo a través del dolor puede obtener la justicia que tanto anhela. Lo que es fascinante de Sasuke es que a pesar de sus decisiones equivocadas y su aparente indiferencia no deja de ser un humano. Cada acción que toma está motivado por una profunda herida emocional, el sentimiento de impotencia ante la muerte de su familia y la traición de su propio hermano. En su mente la venganza es lo único que puede traer paz a su alma que está rota. Sasuke tiene un poder casi incomprensible. Gracias a su herencia Uchiha y su conexión con el Mangekyou Sharingan, sus habilidades son devastadoras, pero también lo son sus consecuencias. Cada vez que usa sus poderes más oscuros como el Susanoo, el precio que paga es alto, no solo en su cuerpo sino en su alma. A través de la lucha constante con sus propios demonios internos, Sasuke se enfrenta a la paradoja de que su mayor poder podría también ser su mayor debilidad. A lo largo de la serie, el poder que tanto anhela se convierte en la carga más pesada, llevándolo a perderse por completo en la propia oscuridad. Lo realmente interesante de Sasuke es su propia evolución. Aunque empieza como un personaje guiado completamente por el deseo de la venganza, con el tiempo comienza a cuestionar las decisiones que ha tomado dentro de su vida. Después de enfrentarse a Itachi y descubrir la verdad sobre su hermano, Sasuke se da cuenta de que el camino que ha elegido no lo llevará a la paz que él busca. Su venganza, lejos de darle la satisfacción que él esperaba, solo lo dejó vacío. Aquí comienza el verdadero conflicto interno de Sasuke, la lucha por encontrar su propósito más allá del odio y la destrucción. Al final, Sasuke tiene la oportunidad de redimirse, no solo frente a los demás, sino también a sí mismo. A través de su enfrentamiento con Naruto y tras entender las consecuencias de sus actos, Sasuke logra encontrar una nueva dirección para su vida. De la oscuridad emerge la posibilidad de la luz. Ya no busca la venganza, sino una forma de reconstruir lo que ha perdido y encontrar un camino hacia la paz interior, eso que ahora anhela. Sasuke Uchiha es un personaje que no solo define su propia historia, sino que también refleja uno de los temas más universales del anime, la lucha interna entre la luz y la oscuridad. A lo largo de su viaje, Sasuke pasa de ser un joven lleno de odio a un hombre que finalmente comprende el verdadero significado de la redención. Su historia es solo un recordatorio de que la venganza puede consumirnos por completo, pero también de que siempre hay espacio para la redención. Sasuke, en su búsqueda por la venganza y el poder, termina descubriendo que la verdadera fuerza no se encuentra en la destrucción, sino en la capacidad de perdonar y quizás, lo más importante, perdonarse a uno mismo. En su viaje se convierte en una figura más compleja que un simple villano o un héroe, siendo un reflejo de la lucha eterna entre el dolor y la esperanza. I am alone. I have forced everyone away from me. Because I must be alone. I am a disease, eating away at the kindness others have shown me. I have chosen to render myself dead to the world.